En la parte anterior estuvimos estudiando los gases. Fíjense que los gases es la forma en que se agrega la materia. Recuerden que la materia la estudiamos como átomos y todo eso, pero toda la materia se va agregando, se va uniendo. La forma más sencilla en que se agregan, en que se acumulan, es en gases. Y tenemos los líquidos y los sólidos. En este tema vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares, o sea, las fuerzas que hay entre diferentes moléculas, lo que atrae las moléculas para poder unirse. Como les digo, los átomos forman compuestos y luego los compuestos pueden permanecer aislados, aunque generalmente existe una atracción entre ellos. Y como la cantidad de moléculas o de compuestos iónicos son altísimas, son miles de millones, entonces sienten atracción entre sí, no es que están totalmente desconectados. Los gases sí que la atracción entre ellos es sumamente débil y es como que cada partícula de gas estuviera sola, mientras que ya en los líquidos y en los sólidos existe una cierta atracción. Entonces, fíjense que si nosotros estudiamos los compuestos a temperatura ambiente, vamos a encontrar que existen los gases, los líquidos y los sólidos. El gas asume todo el volumen de la forma del recipiente, es muy compresible, que asume todo el volumen. Imagínense que ustedes tienen un recipiente y está lleno totalmente de gas. Es compresible, es que se puede disminuir el tamaño del gas. Fluye fácilmente, se mueve sin ninguna restricción y la difusión dentro de un gas ocurre rápidamente. Vean que si ustedes tiran un mal olor en un gas, inmediatamente llega a todos los sitios. Las fuerzas intermoleculares para los gases son muy débiles. En cuanto a los líquidos toman la forma del recipiente que ocupan. Vean que si ustedes llenan un vaso de agua con agua, va a coger la forma que tenga el vaso. Si es alargado, alargada. Si es muy ancho, ancha. No se expande para llenar el recipiente. Contrario a los gases que ocuparían todo el recipiente, los líquidos únicamente se quedan, por ejemplo, en el fondo del recipiente. Es prácticamente incompresible. Ustedes no lo van a poder reducir de tamaño, sino que el líquido tiene su tamaño. Si lo empiezan a intentar reducir, va a coger otras formas, pero no va a reducir de tamaño. Fluye fácilmente, o sea, es que se mueve con facilidad, pero no tanto como un gas. Y la difusión dentro de un líquido es lenta. Si ustedes tiran, por ejemplo, una gota dentro de un líquido, se van a dar cuenta de colorante, se van a dar cuenta que no es que inmediatamente se colorea todo el líquido. Las fuerzas intermoleculares para los líquidos son débiles. Ahora vean que aquí hablamos de los líquidos. Recuerden que para un ejemplo, el agua, si nosotros elevamos mucho la temperatura, se convierte en un gas, en el vapor de agua. Si disminuimos la temperatura, se convierte en un sólido, en el trozo de hielo. Entonces, por eso les puse a temperatura ambiente, porque es lo que ustedes han observado a temperatura ambiente. Para el caso, un gas como el oxígeno que nos rodea, si nosotros lo enfriáramos muchísimo, como a menos 250 grados Celsius, se convierte en un líquido y hasta se podría convertir en un sólido. Entonces, para que se den cuenta, el dióxido de carbono que nos rodea ahora, si nosotros lo enfriamos, se convierte en un gas que tiran como en las discotecas. Cuando existían las discotecas, tiran un gas que en el piso da una apariencia, se le llama hielo sólido, hielo seco, perdón. Y finalmente los sólidos conservan su propia forma y volumen. No importa si ustedes los colocan en un recipiente, el sólido siempre mantiene su forma. Es prácticamente incompresible, no le podemos disminuir el tamaño, lo podemos romper, cortar, pero no disminuir el tamaño. No fluye, eso quiere decir que tiene dificultad para moverse. Y la difusión dentro de un sólido ocurre con extrema lentitud. Ya saben, ahora imagínense que nosotros tiráramos un colorante sobre un sólido, si acaso donde cayó la gota, pero el resto no se colorea. Entonces, esas son las diferentes características de los gas, líquido y sólido. Recuerden que estamos hablando de temperatura ambiente, que todos se pueden cambiar de fase. O sea, un gas se puede convertir en un líquido en un sólido en un líquido y así sucesivamente. Y el tipo de fuerzas que mantienen, muy débiles, débiles y fuertes. Aquí tenemos un ejemplo de un gas. Vean que las moléculas están separadas, no están unidas debido a que la atracción entre ellas es muy débil. El desorden es total, mucho espacio vacío, las partículas tienen completa libertad de movimiento, las partículas están muy separadas. Al enfriar o comprimir, vean que nosotros tenemos que para cambiar de la fase gaseosa a la fase líquida, tendríamos que enfriar. Pero también se podría comprimir, eso quiere decir aumentar la presión. Entonces pasaríamos al líquido. Los líquidos, este es el ejemplo,
El desorden también, pero no total. Las partículas o cúmulo de partículas están en libertad de removerse unas con respecto al otro, pero no de separarse, siempre se mantienen unidas. Y las partículas están cercanas entre sí. Y luego si nosotros enfriamos o calentamos, aquí sí, para pasar del líquido al sólido solo con enfriar o calentar, vamos a encontrar que el acomodo es ordenado. Vean que ya se tiene un orden, contrario aquí que estaban separadas y no en posiciones fijas. En los sólidos ocupan posiciones fijas. Las partículas están prácticamente en posiciones fijas y las partículas están muy juntas. Esas serían las características de los gases, los líquidos y los sólidos. Y como ven, podemos interconvertir las fases unas con respecto a la otra, ya sea enfriando, comprimiendo o calentando. Ahora, ¿qué es lo que hace que se atraigan las partículas entre sí? Son las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, vean aquí está el cloruro de hidrógeno. Este cloruro de hidrógeno está en la molécula. El enlace covalente que mantiene unido al hidrógeno con el cloro es de 431 kilojoules por mol. Ahora, las moléculas de cloruro de hidrógeno se sienten atraídas por otras moléculas de cloruro de hidrógeno debido a una atracción intermolecular. Esta atracción intermolecular proviene de que el cloro, al ser más electronegativo que el hidrógeno, tiene una carga parcial negativa. El hidrógeno, al ser menos electronegativo que el cloro, tiene una carga parcial positiva. Entonces la carga parcial positiva es atraída por la carga parcial negativa y esa sería la atracción intermolecular, que en este caso es débil, comparada con el enlace covalente. Fíjense aquí es de 16 kilojoules por mol comparado con 431 kilojoules por mol. ¿Cómo podemos saber que su fuerza intermolecular es tan débil? Su punto de ebullición, o sea, el punto en donde pasa de líquido a gas, se da a menos 86 grados Celsius. Eso compárenlo con el agua, en donde el paso del líquido al gas está a 100 grados Celsius. Entonces pónganse a pensar que aquí, para separar las moléculas, con mucha menor energía, con mucha menor temperatura, logramos que se separen. Ya que a nivel muy diminuto, lo que hace el calor es que las moléculas se muevan más rápidamente. Bueno, imagínense ustedes, si están con mucho calor, uno se siente como incómodo y empieza a moverse, pues las moléculas empiezan a vibrar y esa es lo que les crea la energía cinética que las hace separarse si las fuerzas son débiles. Entonces estaba como estado líquido, pero ya a menos 86 la temperatura es la suficiente para que se separen, para que las fuerzas de atracción no sean lo suficientemente fuertes. Aquí tenemos un ejemplo de las fuerzas ion-dipolo. Vean que los dipolos son este tipo de moléculas en donde tienen una parte con carga positiva, una parte con carga negativa. Realmente es carga parcial positiva, o sea que no llega a ser completamente que ganan o pierden un electrón. Y aquí sería con un ion. Los iones sí que son átomos que han ganado o perdido un electrón. Si pierden un electrón, se convierten en un ion positivo, conocido como catión. Si ganan el electrón, se convierten en un ion negativo, conocido como anión. Entonces vean que el catión estaría teniendo una fuerza intermolecular con el dipolo negativo de los dipolos. O sea, con la parte negativa de la molécula, con el dipolo negativo de la molécula. Mientras que el anión de carga negativa estaría interactuando, tendría una fuerza intermolecular, como puede ver, es entre diferentes moléculas o entre diferentes compuestos, que estaría interactuando con el dipolo positivo de las moléculas. Aquí tenemos la fuerza dipolo-dipolo, sería la atracción entre dos dipolos. Pueden darse cuenta que este es un dipolo y este es otro dipolo. Este es la carga parcial positiva con la carga parcial negativa. Aquí lo tendríamos ya formando un sólido, que vean que ocupan posiciones más estables, en donde el acomodo de los dipolos para formar un sólido. En la fuerza dipolo-dipolo no se debe confundir con el puente de hidrógeno, aunque el puente de hidrógeno realmente es un tipo de fuerza dipolo-dipolo, pero es tan especial y tan importante que recibe su propio nombre. Entonces, por ejemplo, en la molécula del agua, el oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos. Ahí tienen que volver a estudiar la electronegatividad. Si no se acuerdan, vean la definición. Recuerden que aparece en la tabla periódica los valores que se dan. Entonces, el oxígeno tira de los electrones con más fuerza que los hidrógenos, o sea, tiene mayor electronegatividad. Y al tirar de los electrones con mayor fuerza, los electrones quedan más cerca del oxígeno y por lo tanto lleva una carga parcial negativa. Mientras que los hidrógenos tendrían una carga parcial positiva, ya que los electrones le quedan alejados. Vean aquí, entre diferentes moléculas de agua,
va a existir esa atracción entre la carga parcial positiva del hidrógeno y la carga parcial negativa del oxígeno. Ahora vean, cuando la carga parcial está en un hidrógeno, la carga parcial positiva está en un hidrógeno, los hidrógenos son muy pequeños y entonces pueden dirigirse con mucha facilidad hacia la carga parcial negativa. Por eso es que los puentes de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas dipolo-dipolo, debido a que la carga queda en un átomo sumamente pequeño. Entonces ese átomo sumamente pequeño puede servir como una especie de puente para estabilizar las cargas. Entonces, debido a su polaridad, las moléculas de agua establecen enlaces de hidrógeno entre ellos, o puentes de hidrógeno, más conocidos como puentes de hidrógeno, que fíjense que aquí están representados. Como ven, la carga parcial positiva está muy centralizada en el átomo de hidrógeno, la carga parcial negativa en el oxígeno, que es mucho más grande. Las fuerzas de dispersión de London, que aquí tenemos un ejemplo en el átomo de helio. El helio tiene un número atómico 2, por lo tanto lleva 2 electrones, y sería totalmente neutro. Sin embargo, por el movimiento de los electrones, puede ser que los electrones en algún momento queden en una misma posición del átomo. Entonces eso crearía en ese instante que la carga parcial negativa, que los electrones estuvieran en esta zona y esta zona quedaría cargada positivamente. Al quedar aquí la carga negativa, vean que podría ser atraído por otro átomo de helio, y entonces se establecería una atracción electrostática entre carga positiva y negativa para formar lo que se conoce como una polarización. O sea que la molécula ya mantendría los electrones de esta forma, porque de esta manera queda atraído por el otro átomo y entonces nos quedaría de esta manera atrayéndose. Aquí ven que el átomo de helio, el átomo de helio, ya los electrones quedan polarizados, o sea, quedan concentrados en esta zona debido a la influencia que ejerció el otro átomo de helio sobre los electrones. Entonces eso también tiene que ver con la dispersión de London, la facilidad con que se polarizan los electrones, o sea, que quedan como retenidos en una cierta posición, influenciados por el otro átomo. La fuerza de dispersión de London depende de este contacto que tengamos y del movimiento de los electrones. Por ejemplo, vean que aquí la molécula de flúor de masa molecular 38 tiene un punto de ebullición de 85.1 Kelvin. Vean que hay que restarle menos 273 para convertirlo a grados Celsius, para que vean la baja temperatura que estamos hablando. Para el cloro, que es más grande, la molécula de cloro es más grande, tiene una peso molecular de 71, el punto de ebullición es 238 Kelvin. Para el bromo, con masa molecular de 159.8, el punto de ebullición es de 332 Kelvin. Que vean que 332 Kelvin menos 273 es aproximadamente 49 grados Celsius. Y el yodo tiene una masa molecular de 253.8 y su punto de ebullición es de 457.6 Kelvin. Ahora comparen el bromo. El bromo pesa 160, digamos, y su punto de ebullición es de 332. Vean que esto sería 59 grados Celsius. Compárenlo con el agua. El agua, su peso molecular es apenas de 18 UMA. Y sin embargo su punto de ebullición es de 100, para que vean la importancia de las atracciones dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno. Aquí este pesa muchísimo más, pero su punto de ebullición es inferior que el del agua. ¿Debido a qué? A que en el agua no solo están las fuerzas de dispersión de London, sino que hay una atracción más fuerte electrostática en los puentes de hidrógeno. Mientras que en la molécula del bromo, que sería una molécula así, y la fuerza intermolecular sería entre dos moléculas de bromo, únicamente existe la atracción debido al movimiento de los electrones, que crea un dipolo instantáneo, que es mucho más débil que ya un dipolo real, como el que se da en la molécula de agua, en donde el oxígeno siempre tiene una carga parcial negativa y el hidrógeno cargas parciales positivas. También lo podemos ver aquí en los gases nobles. Los gases nobles no son diatómicos, sino que son monoatómicos. Y vean que para el caso el argón pesa similar al flúor y tiene un punto de ebullición similar
ya que las fuerzas siempre son de dispersión de London. Bueno, este pesa un poco más y por eso su punto de ebullición es un poco superior. Para el caso del xenón tiene un peso molecular de 131.3, cercano al del bromo, y su punto de ebullición 166.1 contra 332. Ahora, aquí tenemos que hablar de las moléculas orgánicas. Para el caso del pentano, tiene una fórmula de 5 carbonos y 12 hidrógenos. Ahí están los H12. Y el neopentano también es C5H12. Aquí está el neopentano. Pero vean que tiene una forma más recogida. La del pentano es esta, su forma. Mientras que la del neopentano es esta de aquí. Pueden ver que el pentano es alargado, mientras que el neopentano es recogido. ¿Y qué es lo que sucede? Que vean que la interacción de fuerzas de dispersión de London se da entre toda la superficie del pentano. Y por lo tanto es mayor que la que se da entre la superficie del neopentano. Tiene menor área superficial. Eso lo podemos ver en las fuerzas intermoleculares, que van a ser superiores en el neopentano, en el N-pentano, que en el neopentano. Y esto se refleja en el punto de ebullición. Vean que el punto de ebullición del N-pentano es de 309.4 Kelvin, mientras que la del neopentano es de 282.7 Kelvin. Como ven, tendríamos aproximadamente 27 grados, 27 en valor más pequeño, 27 Kelvin menor para el neopentano que el N-pentano. El punto de ebullición es una buena forma de ver qué tan fuertes son las fuerzas intermoleculares. Aquí vamos a ver este ejercicio tipo.